Vamos a Primera de Samuel capítulo 3, aunque no es el pasaje que estaremos usando enseguida, pero es el que quiero usar para demostrar lo que estaremos haciendo. Bien, Primera de Samuel capítulo 3, versículos 7 al 10. Si recuerdan la historia de Ana, quien llevó a su hijo y lo entregó al Señor, dejándolo en el templo, verso 7, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Antes de que nos preguntemos acerca del texto, pidámosle a Dios que nos hable a través de él. Padre, venimos a ti, hemos tenido una mañana maravillosa y ahora queremos escuchar tu voz. Queremos aprender cómo podemos leer nuestras Biblias para escucharte hablándonos personalmente a través de este pasaje de Samuel. Oro para que abras los oídos de quienes están aquí, para que puedan escucharte. Señor, oro para que mis instrucciones sean claras, para que cada persona entienda lo que trato de transmitir y que cuando abordemos el pasaje de la Escritura en unos minutos, comiences a hablarnos a través de estas páginas. Oh Señor, que nuestra lectura de la Biblia no sea más la misma, que sea parte de nuestra emocionante comunicación contigo, donde escuchemos lo que nos tengas que decir. Recibimos tu bendición y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Habiendo leído ese texto, permítanme decirles que antes de acercarse a las Escrituras, oren primero. La Biblia es un libro maravilloso de poesía, profecía, teología, historia, y pueden leerla y ser bendecidos. Pero hay una dimensión de la Escritura que solamente se abre a aquellos que se acercan por fe y oran que el Espíritu Santo, quien inspiró cada palabra de este libro, la abra para ustedes y que entonces puedan escuchar la voz de Dios. Siempre oren primero. Puede que no entiendan todo lo que leen, pero pidan que Él les dé algo que se puedan llevar. Muy bien, entonces quiero preguntarme 3 cosas del pasaje y vamos a preguntarnos sobre lo que hemos leído recién. La primera pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios? Para responderla debo leer el pasaje, pero vuelvo a leerlo y la segunda vez que leo el pasaje hago una lista de los hechos sobresalientes. Voy versículo por versículo y señalo los hechos sobresalientes, no parafrasear. Bueno, no lo pongan en sus propias palabras. Busquen los sustantivos y los verbos. Usen las palabras directamente del pasaje. Así que en el caso particular de mi lista de hechos, en el versículo 7, Samuel no conocía al Señor. La palabra no le había sido aún revelada. Versículo 8. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Samuel fue donde Elí. Elí se dio cuenta de que el Señor lo estaba llamando. Versículo 9. Elí le dijo a Samuel, acuéstate. Si él llama, di, habla. Tu siervo está escuchando. Así que Samuel se fue y se acostó. Versículo 10. El Señor vino y llamó a Samuel. Luego Samuel dijo, habla. Tu siervo está escuchando. Estos son los hechos del pasaje. Enseguida estaremos trabajando sobre el mismo pasaje de la Escritura. Van a hacer su lista de hechos y puede que tengan más hechos o quizá menos hechos comparando con alguien más. No hace ninguna diferencia, solo apéguense a las palabras del pasaje. En breve estaremos en la misma traducción. Nuestra lista de hechos debe ser similar, ¿de acuerdo? Hechos son hechos. Puede ser un poco tedioso, pero enlisten los hechos. Escuchen. Si se apresuran, entonces corren el riesgo de poner palabras en la boca de Dios. Queremos ver exactamente lo que está diciendo, ¿verdad? Solo enlisten los hechos relevantes. Encuentren los sustantivos y verbos, hagan una lista, verso por verso. Segunda pregunta, ¿qué significa la palabra de Dios? Y para responder esta pregunta, vayan a la lista de hechos y vean si se encuentra una lección, algo que puedan aprender o un principio espiritual para cada uno de esos hechos. Una manera de hacerlo es preguntarse si las personas en el pasaje están haciendo lo que deberían estar haciendo, si están haciendo lo que no deberían. Si hay alguna promesa de la cual pueden apropiarse o algún mandamiento que obedecer o un ejemplo a seguir o una advertencia que acatar. Y si solamente están buscando en cada uno de esos hechos una lección
lección que puedan aprender o un principio que puedan seguir, ¿de acuerdo? Permítanme enseñarles en este pasaje, versículo 7. Si el hecho fue que Samuel no conocía al Señor, la palabra no le había sido revelada, pero él estaba sirviendo en el templo, entonces una lección podría ser, hay algunas personas dentro de la iglesia, algunas personas que trabajan en la iglesia, quienes no conocen del Señor o de su palabra. Versículo 8. Si el hecho fue que una tercera vez el Señor llamó a Samuel, Samuel fue donde Elí y éste se dio cuenta de que el Señor estaba llamando. Entonces una lección puede ser, a veces Dios nos habla, pero nosotros no reconocemos su voz. Versículo 9. Elí le dijo a Samuel, acuéstate y di, habla, tu siervo está escuchando. Así que Samuel se fue y se acostó. Pienso que una lección puede ser, necesitamos instrucciones de cómo escuchar la voz de Dios. Versículo 10. El Señor vino y lo llamó, Samuel. Luego Samuel dijo, habla, tu siervo está escuchando. Una lección puede ser, Dios nos habla personalmente y necesitamos disponernos para escuchar su voz. ¿Ven lo que estamos haciendo? Estamos únicamente tomando los hechos y sacando una lección de ellos, y por cada hecho pueden haber múltiples lecciones, así que en breve van a estar en grupos pequeños y estarán compartiendo las lecciones desde diferentes hechos en el pasaje, y cada uno de ustedes podrán tener una diferente lección. Y solamente deseo decirles que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Siéntanse libres, querrán atenerse a su lista de hechos, y los hechos son los hechos, pero luego de esos hechos, ya que ustedes vienen de diferentes trasfondos y distintas perspectivas, obtendrán diferentes lecciones en comparación con alguien más. Esto es lo que hace de un grupo pequeño algo maravilloso, porque alguien podrá pensar acerca de algo que usted no pensó, pero las luces se encenderán y usted dirá, oh claro, es cierto. Esto les hará pensar y empezarán a alimentarse unos a otros. Bien, la tercera pregunta. ¿Qué significa la palabra de Dios en mi vida? Para responder esto, regresen a cada una de las lecciones o principios que obtuvieron en respuesta al paso 2 y replantéese a manera de pregunta dirigida a usted mismo. Esto es muy simple. En el versículo 7, si la lección fue que hay algunas personas en la iglesia que no conocen ni al Señor ni su palabra, entonces debo preguntarme, Ann, ¿tú estás en la iglesia? ¿Cuán bien conoces al Señor y a su palabra? Bueno, versículo 8. Si la lección fue que a veces Dios nos habla pero no reconocemos su voz, entonces debo preguntarme, ¿está Dios hablándome hoy pero no reconozco su voz? Versículo 9. Si la lección es que necesitamos instrucción en cómo escuchar la voz de Dios, entonces una pregunta puede ser, ¿estoy dispuesto a seguir estas instrucciones en cómo escuchar la voz de Dios? Versículo 10. Si la lección fue que Dios nos habla de forma personal y que necesitamos disponernos para escuchar su voz, entonces debo preguntarme, ¿cuándo debo disponerme para escuchar la voz de Dios leyendo mi Biblia con expectación de que Él me hable personalmente? Cuando abren sus Biblias, ¿esperan que Dios les hable? ¿Ven? Solamente toman las lecciones y las colocan en forma de pregunta dirigida a ustedes mismos. Tómense su tiempo, porque es lo que se llevarán consigo. Recuerdo haber hecho esto para las mujeres en mi iglesia y cuando terminé, esta mujer estaba algo apagada y dijo, no entiendo. Al final de esto, todo lo que tengo es un montón de preguntas. ¿Qué hago con esto? Y yo le dije, ahora vívelas. Si Dios parece que les ha hablado, entonces escribo lo que pienso que Dios me ha dicho. Lo resalto y lo pongo en algo más que solo una frase. Y bueno, ¿qué haré para vivirlas? Lo que Dios me ha dicho lo tengo que vivir y en el caso de este pasaje lo que me llevo es que usaré estas simples instrucciones como un formato para leer la Biblia cada día a fin de que pueda escuchar a Dios hablándome personalmente. Esto será lo que me lleve, el compromiso de leer mi Biblia cada día, escuchando la voz de Dios hablándome, ¿de acuerdo? Muy simple. ¿Qué es lo que dice? Enlisten sus hechos. ¿Qué significa? Saquen una lección o principio de cada hecho. ¿Qué significa esto para mi vida? Pongan el principio o la lección en forma de pregunta dirigida a ustedes mismos y luego escriban lo que sintieron que Dios les estaba diciendo.